ley del señorío. Pero aquí se dan aquellos razonamientos, decía, porque la conquista caminando, o más bien dicho, caminaba en función a algunos adelantos teóricos que se estaban en Europa produciéndose. Había discusiones específicas sobre el tema de que si la iglesia cumplía un papel específico de Dios o realmente era que la iglesia era tan corrupta, o místico, profundo, que ellos tenían la capacidad de sacar de un filtro entre la tierra y el cielo los muertos. ¿Cómo se le llamaba eso? Donde ahí van a parar los muertos y que solo a través de plegarias y oraciones inmediatamente y de acuerdo al dinero que se diera, inmediatamente esa persona era despachada al cielo, el limbo, creo que así se llama. Entonces, ¿vieron quienes cuestionaron esa corrupción? Que es un acto corrupto, pero fundamentalmente no tanto la definición corrupta, sino entender con dos dedos de frente que hay teoría de 16 siglos de la iglesia en el cual nadie sabía leer ni escribir, 16 siglos cometidos en escenarios burdos de la intelectualidad efectiva de la sociedad, punto de un escenario, de una cultura en el cual todo era por voluntad de Dios. Y no es nada que cuando empieza a discutírsele a la iglesia su corrupción, porque no solamente fue esa parte última, pues las invasiones de las iglesias, hay un tema por ahí que los musulmanes dicen, si le puedes quitar la mujer a un cristiano, dice, quítasela, porque esos no se merecen tener mujer. ¿Y de qué viene eso? Y resulta que en la historia de la reconquista de los templos sagrados, en una alianza de Inglaterra, Francia, España, Alemania, ensayan invasiones que no llevaban más tinte que una razón económica que religiosa, pero al final de cuentas estos encuentran un pueblo donde hay más de 100,000 mujeres y niños y los encuentran en el camino, no están los hombres, y como no las pueden meter presas ni darles de comer, las degollan a todas. Y eso no lo han perdonado. Degollaron a 100,000 mujeres, los cristianos. Dice que la sangre llegaba hasta los gonces de los caballos, de acuerdo a los libros históricos que tenemos. Entonces, solo para que ustedes tengan una dimensión de cómo era el escenario de la imposición cristiana, pues no es ni nada extrañarse la imposición cristiana en este mundo. Se da la conquista, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? La primera ley, le decía, es la ley del señorío. Se impone la ley del señorío. De aquí en adelante todo le va a pertenecer a Dios, aún hasta los propios hombres. Pero esto es bien importante entenderlo, porque aquí se definen instituciones como la caballería, la peonía, los repartimientos, las encomiendas. Pero en ese escenario de explicar las caballerías era que
a los soldados que venían precisamente a caballo se les entregaba tierra en función de los caballos, pues se llama una caballería, hasta donde muera un caballo. Y agarraban caballería de tierra. ¿Cuánto dijimos que tiene una caballería de tierra? ¿Cuántas manzanas? 6, 4. Hablamos de 64 manzanas. Hagan de cuenta de fincas de 700 caballerías, ¿cuántas manzanas tienen? Y háganlo, aproximen los kilómetros que tiene Huehuetenango, Totonicapán o Escuintla. Fincas de 700 caballerías, 500 caballerías. Son propiedades enormes. Y esas tierras fueron despojadas efectivamente ¿de quién? De quien las poseía. No se pudieron defender nunca, porque aquí no se conocían los minerales en términos bélicos, podríamos decir. Los españoles traían flechas, traían lanzas, traían cañones, traían pólvora, traían caballos. Aquí no se conocía el caballo. Tenían y traían unos perros mastín napolitano, un perro que es capaz de comerse un toro, no digamos a un indígena. Y para eso eran los indígenas rebeldes, la comida de esos animales. Entonces no hubo más que un sometimiento total de muerte, de dolor, de desprecio. Y aquí entra precisamente, decíamos, que la caballería era entregada a los soldados que venían a caballo y las peonías a quienes venían efectivamente en la infantería, soldados a pie, por decir algo. Entonces la tierra decía estas disposiciones legales que fueran entregadas, repartidas y que los indígenas fueran encomendados, y ese papel se le quedó a la iglesia. Por eso que se habla de repartimientos y encomiendas, porque se repartían la tierra y se encomendaban los indígenas efectivamente a una dirección para cristianizarlos. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Ayer hice un intento y me quedé un poco corto con la explicación de ayer, por ejemplo, del papel que jugó Fray Bartolomé de las Casas. Prácticamente estamos hablando que esas postrimerías de la época feudal o la parte final de la imposición de la iglesia, de sus directrices como tal, que es lo que tocó precisamente la conquista, también ya habían escenarios de cambio en Europa. Ya habían aproximaciones de discusiones en contra de algunas disposiciones, decía, de la iglesia. Erasmo y aún Fray Bartolomé de las Casas, que lo que discutía Fray Bartolomé de las Casas no era exactamente la defensa absoluta del indígena, sino el improperio y la nefasta conducción, decían ellos, los nuevos ejercicios de la dinámica de la iglesia moderna en esa época, definiendo postulados como Descartes. O sea, ya estamos hablando de la racionalidad y topar la intelectualidad racional con la iglesia. ¿Qué pesaba más ante la verdad? Entonces ya había quienes cuestionaban a la iglesia. Miren, ¿y ustedes qué? ¿De dónde ustedes mandados por Dios? ¿O por qué ustedes la cultura divina? ¿Y quiénes dicen que ustedes son un emprendimiento de Dios? Ya se empieza el racionalismo a jugarse en esa época. En la discusión decía de que Fray Bartolomé de las Casas, al igual que Erasmo y estas composiciones que estoy hablando, pero exclusivamente en Fray Bartolomé de las Casas decía que no era posible que las condiciones en que los hijos de Dios, que incluía precisamente a los indígenas, les fuera quitada la tierra y su libertad, porque esa no era una definición designada por la voluntad de Dios, que esa era la discusión que se
tenía. ¿De qué cuenta la autoridad del Papa? La autoridad de la Iglesia viene y despoja de la tierra y de la libertad de los hombres de los nuevos pueblos encontrados o conquistados o descubiertos. Decía Fray Bartolomé que eso no caía dentro del campo del humanismo ni de la razón de un derecho natural, o por lo menos esa es la explicación que se da. Y esa condición racional de discutirle efectivamente a la Iglesia era porque efectivamente la Iglesia era una consecuencia absurda de vida, una mentira absurda, por ejemplo, en el manejo, decía, de la entrega, porque vea lo que voy a decir en este escenario, decía que no se puede quitarle a los hijos de Dios lo que Dios ya les había entregado, la tierra y la vida y la libertad. Y la Iglesia le contestaba a estos curas como Fray Bartolomé de las Casas, o donde se toma el concepto ideológico político de definir que la Iglesia tomó la decisión de administrar la tierra que le había sido entregado a los indígenas por Dios, que se los habían entregado, pero que ellos habían traicionado la voluntad de Dios, porque nunca pudieron administrar la tierra ni sus bienes, ni ellos mismos, porque ni creían en Dios, y por lo tanto la Iglesia intervenía en ese escenario para administrar la tierra y cristianizar precisamente a los indígenas. Es ideológicamente. Ya nos habían sometido militarmente y ahora la Iglesia tiene la oportunidad de administrar la tierra y tiene la oportunidad de que los salvajes, los indios, ese concepto de indio es en todo el mundo, pero ese era el valor que se le daba a ellos. Si vean ustedes, eran como una especie de malagradecidos ante Dios porque les había dado tierra y no sabían administrarla. Los españoles sí. Entonces administran las razones agrarias, por eso es la política económica agraria colonial, a través de estas instituciones como el repartimiento y la encomienda. Y la responsable de eso iba a ser la Iglesia misma. No tenía por qué quedarse con las tierras, ni someter a los llanos, porque eran parte de la hermandad o parte de una condición propia de la divinidad, pero que la Iglesia total, desde la comunión del Papa, se hablaba de que la Iglesia tomó las tierras y tomó a la gente porque eran una especie de malagradecidos, los indígenas, porque la tierra que les había entregado Dios no la habían podido administrar, ni su conducta porque no creían en Él. Pues fueron sometidos. Entonces ya tenemos la primera definición legal de que toda la tierra es del rey. Y ya tenemos hoy que ideológicamente la Iglesia responde con esas catequesis del repartimiento y la encomienda por la administración de la Iglesia de la tierra. O sea, hay una correspondencia ideológica de la Iglesia a esa intromisión absoluta del latrocinio que hicieron sobre la tierra encontrada precisamente en América. No sé si me están comprendiendo esta parte, compañeros. Para mí es importante primero que ustedes puedan entender cómo se maneja el sometimiento militar y cómo se maneja el sometimiento ideológico. No sé si lo entienden o hay necesidad de dar otro tipo de explicaciones. ¿Se oye, compañeros?
Sí se escucha, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Se escucha claro, licenciado. Ok. Siempre me estoy preguntando porque es como decía la jefe uno está aquí atrás de la pantalla y no sabe si le están sacando la madre sonriéndose y aplaudiendo, pero hace uno el esfuerzo de ver aquí un montón de caras, que por lo menos ahí se ven sonrisas, no se ve. Pero vuelvo a insistir, yo tengo la obligación de estar en esto. Bueno, Maritza Sandoval, ¿usted dónde es? De Jalapa. Licenciado, buenas noches. No, de Jutiapa. Del Progreso, Jutiapa, seguramente. Agua Blanca. De Agua Blanca. Sí. A ver, compañera, es que yo soy de por ahí, así es que, ¿cómo se llama? Estamos entre paisanos. ¿En serio? Qué bueno, Lick. La pregunta, ¿entiende lo que es el repartimiento y la encomienda? Sí, Lick, la verdad es que ya anteriormente lo había visto, creo que en el curso de historia. Ajá, sí, también, pero es muy poco horas, realmente no profundicé demasiado, licenciado. Incluso lo mencionó usted en la clase anterior, ¿verdad? Lo mencionó y lo describió muy bien. Ok, la pregunta es, ¿se entiende este tema? Le pregunto así al azar porque todo el mundo está muy serio el día de hoy, pero está bien, no hay problema. Y como sé que hay confianza porque somos paisanos, no hay ningún problema. Sí, bien. Sí, licenciado. Ok. Entonces, vean ustedes el escenario de cómo empieza a despertar la República en Europa a través de la Revolución Francesa. Ya tenemos la imposición de la Iglesia a través de ese escenario, pero también se manifiestan otras definiciones legales. Decía, por ejemplo, tenemos el segundo principio que consistía el principio de la tierra como aliciente. Ayer les hablaba de la tierra como fomento, ¿no? Ese principio de la tierra como aliciente era en España, en Madrid o en cualquier parte de España, Europa, sola manera de hacer una fantasía de apreciación. Era como mandar un tuk-tuk con una bocina arriba, o mandan allá en los pueblos, allá en La Blanca, en Agua Blanca, con una bocina en el techo, manifestando, en América les estamos entregando tierra, les estamos entregando indígenas, les estamos entregando semilla, vayan y quédense allá, llévense a su pareja, se les va a entregar todo de gratis, regalado absolutamente todo. Miren la forma en que colonizaron. Fueron a regalar la tierra allá, a regalar a los indígenas. Y por eso se llama la tierra como aliciente. Y se dejan venir. Y efectivamente venían familias completas. La iglesia se encargaba de darle la tierra, de darle los campesinos, de darle los escenarios para los conceptos de la agricultura, que fundamentalmente todo estaba diseñado para que se planteara una economía de la producción del añil. Sí, de cantidades enormes, porque por toneles se llevaban el añil de los colorantes precisamente de estos países a Europa. Todavía no se habían inventado el añil sintético. Entonces se morían miles de campesinos en la producción de eso, en la pestilencia, porque la literatura habla que eran escenarios de pura pestilencia, del cocimiento y estar... Dice, es imposible vivir ahí, sin embargo, la población indígena se sometía a este tipo de producciones. Volviendo otra vez al mismo escenario. Entonces se generó ese principio colonial, colonizarlo a través de regalar la tierra y regalar los campesinos, que eso fue fundamentalmente el escenario de la tierra como aliciente. Pero posteriormente ya se habla de la tierra como un marco de recursos para las arcas reales financieras de la corona. ¿Qué significa eso? ¿Se recuerdan que hablamos de la caballería y la peonía? Bien que les dieron 10 caballerías de tierra, pero se agarró 200, el otro se agarró 300, el otro se agarró 100, qué sé yo.
Entonces viene una especie como de composición y se empieza a definir cuál es el pago de la tierra a la corona. Y la tierra se convirtió en eso, en un impuesto de pago para la corona. Y en estas disposiciones legales les quiero comentar que la administración de la colonia no tenía acceso a esos recursos financieros que eran conseguidos como objeto efectivamente la tierra. Venían barcos con soldados, cañones, con definición de poder tomar a este país. Cuando venía el encargado, el responsable de venir a recoger la riqueza del rey de España a estos pueblos. Que venía de estos pueblos. No tenían acceso a que ese dinero se quedara aquí y se le diera un fondo revolvente, sino que absolutamente todo se iba para España. Entonces la tierra eran recursos para las arcas reales de la corona española, nada se quedaba acá. Y había otro principio que es muy importante entenderlo, que era efectivamente la defensa de los pueblos indígenas. O sea, que la misma legislación colonial esta hablaba sobre la defensa de los pueblos indígenas, pero era para fortalecer lo que hoy conocemos como ejidos. ¿Se recuerdan ustedes los ejidos municipales? Los solares eran determinadas porciones de tierra grandes, si quieren ustedes verlos, porque era importante que los pueblos tuvieran, los que no estaban comprometidos en una estancia, ahí a lo que habían era chiribiscos, culebras o popos de mayo, qué sé yo, que era con lo que se alimentaban, porque la corona como tal no era que llevaba bolsa solidaria como la pendeja de la Sandra Torres. Estamos hablando que los mismos pueblos tenían que considerarse. Bueno, entonces había necesidad de protegerlos, pero mientras tanto no se les encontraba ubicación. Eso es bien importante comprenderlo. Había también en las políticas una defensa de los pueblos, como también, oígase bien a lo que voy a decir ahorita. De la que estoy hablando está el bloqueo económico o el acceso a la tierra de los ladinos, de los mestizos. ¿Y yo con quién estoy hablando atrás de las cámaras? ¿Con quién hablo yo atrás de esta cámara? Vikingos, daneses, ingleses, ¿con quién hablo? Mestizos. Mestizos. Por supuesto que hay compañeros indígenas también que me merecen toda mi admiración y respeto. Pero los mestizos tenían un bloqueo a la riqueza. Eso no lo saben ni esas comunidades indígenas que están en lucha. Sí, de Nilsson. De Nilsson es, ¿verdad? Sí. Creo que eso del racismo sí es algo delicado de hablar, pero sí es tonto porque los humanos siempre hemos tendido a como mezclarnos entre razas. Entonces, es tonto como que hacer de menos a alguien solo por su origen. Pero te puedes imaginar hoy ese bloqueo, sí es un racismo. Y los españoles, los alemanes, los italianos, peor los franceses, no digamos los ingleses, son culturas totalmente racistas que hoy les están tronando la cara en Ucrania. Los países eslavos les han matado la puerta, la mesa a Rusia para ponerlos en su lugar, a toda la OTAN.
porque esa cultura de la OTAN es eso, racismo. Son gente que se creen la única raza, se creen elegidos por Dios. Y hoy las condiciones en el mundo también han variado. Y entonces estos escenarios, hoy les pongo de ejemplo, por ejemplo, lo que pasa en Ucrania, así de brochazo, porque es cierto, se están tronando la cara a estos, ¿cómo se llama?, países racistas, extractivistas, monopolistas, hegemónicos, perversos. Vean y pongan un poquito de atención a lo que pasa ahorita en África con el golpe de Estado que dieron en Níger, y entiendan ustedes cómo Francia tiene la capacidad todavía de colonizar casi el 60% de África. Se están levantando todos los pueblos, mandando al carajo ese país extractivista, porque ya les hice el comentario que se le conoce a París como la ciudad de la luz, donde de Níger sacan el mineral que sirve para el uranio, para que sirva de combustible a las plantas nucleares francesas, más de 36 plantas nucleares que dan la energía eléctrica a Francia, totalmente a Francia, con minerales de Níger. Y Níger, el 96% de la población no tiene energía eléctrica. Se han levantado. Y entonces cuando yo diseño, por ejemplo, esa definición en el caso nuestro como tal, todavía estoy en el escenario que cuando entramos a Guatemala, ya hay aquí una política económica agraria colonial donde dice que los mestizos no tenemos derecho a la riqueza, no tenemos derecho a la tierra. Nos metieron a los chiqueros a limpiar ganado, a limpiar esto. Sí, Denilson. Creo que eso es como que una de las contradicciones del capitalismo, que se basa en la explotación del pobre. Por ejemplo, había leído que muchos de los minerales que usan para hacer los iPhones provienen de África y los niños son prácticamente los que extraen esos minerales. Es que ahí son las condiciones de explotación. Pero hay que ir redefiniendo, porque el mundo no está completamente diseñado por... Hoy hay el resultado del levantamiento de grupos poderosos en el mundo como los BRICS. ¿Y qué son los BRICS? Bueno, es un conjunto de países que han decidido ya no pertenecer precisamente a la élite capitalista del mundo y han dejado por un lado el dólar y están haciendo sus propios negocios con su propia moneda. Estoy hablando de la India, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China, estoy hablando de los países árabes, estoy hablando de Sudáfrica, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Venezuela hoy, estoy hablando de países enormes. Hace poco de China también. Ahí aparezco en un canal, hace reciente, eso fue en el parque. Un canal chino, TGV Noticias. Me preguntan, o sea, ya aparezco en los canales chinos hoy. No sé si allá aparezco en la China, pero digo que hasta chino me puse. Me preguntaron acerca de la expulsión de Taiwán del Parlacén. ¿Sabían eso? ¿Ah? Que sacaron a Taiwán del Parlacén como observador. ¿O no saben qué es lo que es el Parlacén, compañeros? No, centroamericano. Sí, Lilian. El Parlamento, Lic. Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Sí. Y usted sabe que a un país observador, mi país, porque mi país es Taiwán.
a propuesta de Nicaragua y el resto de países centroamericanos, decidieron que la China, igual que los Estados Unidos, solo reconoce una China, no tiene por qué existir Taiwán. Si por razones de guerra mediática, cuando los Estados Unidos era un país poderoso, toma Taiwán, que es el 90% de los chips de los teléfonos norteamericanos están en esa isla. Y hoy resulta que los chinos del continente le somatan la mesa. Un momentito, le dice, aquí la producción no es de Taiwán, la producción es de China. Y entonces en el Parlamento Centroamericano se tiene la visión de que cómo es posible que nosotros nos fijemos en una isla que tiene 20 millones de habitantes y dejamos un mercado de 1.500 millones y Centroamérica total decide, no, Taiwán ya no más en Centroamérica, que venga la China continental. Sin embargo, Guatemala y Belice, ¿qué papel jugamos? Solo aceptamos a Taiwán. Hay que ver que este presidentito italiano venezolano, ¿cómo es? Presidente italiano guatemalteco, así se fue a presentar a Venezuela. Soy presidente de Guatemala y presentó su pasaporte italiano. ¡Qué vergüenza! Y ahí lo sentaron en una banca casi en el bote, porque en ese momento estaba usurpando una calidad. Por eso es que odia también Venezuela. Lo sentaron ahí para meterlo al bote. ¿Y a qué iba? A apoyar a Guaidó, un presidente fantoche impuesto por los Estados Unidos y las corrientes fascistas latinoamericanas. Pues aquí tenemos un odio que yo no quiero ser como Venezuela, no quiero ser como Cuba, no quiero ser como Ese es el prurito que tenemos. ¿Ustedes creen que Guatemala está mejor que Venezuela? ¿Ustedes creen que estamos mejor que Venezuela, compañeros? ¿Ustedes creen que estamos mejor que Cuba? ¿O que estamos mejor que Nicaragua? No, Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y si me hablan ustedes porque miran una serie de venezolanos en migración para los Estados Unidos, ¿cuántos migrantes guatemaltecos viven en los Estados Unidos también en ese desfile para México? Millones. Hay más de 4 millones de guatemaltecos en los Estados Unidos. ¿Por qué nos vamos a ocupar de ver venezolanos caminando para Estados Unidos cuando esa barbarie, porque eso es un desastre humanitario provocado por los Estados Unidos, lo que pasa en Venezuela? Hoy Venezuela acaba de demostrarle al mundo que ya se liberó del tema, más bien dicho, ya tiene una autonomía del consumo, o sea, ya pueden comer sin necesidad de importar. Y la garantía que están presentando precisamente al BRICS no es el petróleo, porque el petróleo anda en la calle de la amargura, ahorita podemos hablar de ese tema también, pero su composición estructural agraria hoy es como el oro que tienen para definir un tipo de moneda frente a los BRICS. Se pueden imaginar ustedes que hay mancomunidades que están haciendo posible escenarios muy propios de los países como tal, sin la imposición del dólar. ¿Pero qué tiene que ver eso con el curso de Derecho Agrario? Pues mucho. ¿Cuántas toneladas métricas de azúcar vende Guatemala? 3.5 millones o 4.5 millones de toneladas métricas de azúcar que ni siquiera le queda al gobierno guatemalteco. ¿Y a quién cree que se los vendemos? Y esos 3.5, 4.5 millones de toneladas métricas de azúcar, ¿cuánta tierra creen ustedes que ocupa para su producción?
también me ha cuestionado en la televisión, ahí aparezco en YouTube, si me quieren ver por ahí en algunos escenarios, cuestionando que si el azúcar realmente es un cultivo que le beneficia a los guatemaltecos. A ver, Danielson. Creo que no, porque cortan un montón de hectáreas de árboles, al igual que la palma africana. El escenario de Nilsson, independientemente de eso, es que no es una producción guatemalteca. No es de los guatemaltecos. No ganamos nada los guatemaltecos, ni escuela, solo lo que ganamos es más hambruna, salarios miserables. Aunque yo tengo que hablar de la estructura agraria de este país, y eso lo voy a hacer la otra semana. Y vamos a encontrar el papel que juega la estructura agraria en este país, el papel que juega la burguesía agraria. Eso, sí, Jeremías. Sí, licenciado, tiene toda la razón, porque los dueños de todos esos ingenios son extranjeros. Ustedes prácticamente, ellos hacen y deshacen de lo que quieren, tanto con el producto como con el trabajador, el guatemalteco, licenciado. Totalmente. Si la con la mano, sus propietarios no son guatemaltecos. Si no les estoy explicando cómo se ha venido traduciendo el esquema de las fincas desde la ley del señorío, pues. En otras naciones como... Sí, Omar. Buenas noches, licenciado. Sí, Omar. Sí, al final se juega como un círculo vicioso, ¿verdad, licenciado? Donde digamos, los propios guatemaltecos no tenemos acceso a la riqueza. Lo que usted mencionaba, que no vamos a llegar a ser millonarios, ¿verdad, licenciado? Yo ahora estoy aquí en el IX y llevo como 4 horas, licenciado. Y... No, usted es el compañero que encontré. Usted es el compañero. No. Ah. No. Y si uno tuviera, como fuera millonario, pues uno pudiera ir, digamos, a los mejores doctores y lo atenderían instantáneamente, ¿verdad? Y creo que eso es como el mal que padecemos casi que todo el proletariado, ¿eh, licenciado? Pero en Cuba, los habitantes cubanos van con los mejores doctores del mundo. Y no les cobran ni un centavo. Hay que recordar que en Cuba no se mueren los niños de hambre. En Cuba no hay niños durmiendo en la calle. En Cuba no hay una casa que no tenga baño. Entonces no se puede, claro que son Norteamérica los ha tenido encerrados durante 70 años, que cualquier empresa que quiere ir a vender algo ahí son objeto de persecución norteamericana, pero bueno, la lucha de los pueblos ahí va encaminado y Cuba ha sido un ejemplo de lucha revolucionaria, de profundas condiciones para vigilar el cambio de todos los pueblos del mundo. Para eso fue Fidel Castro. A mí me alegra haber sido abogado de Cubana de Aviación. Hice un trabajo efectivo para generarle a los cubanos una respuesta como guatemaltecos únicos, porque el resto no tiene ni la menor idea más que criminalizar Cuba sin entender quiénes son los cubanos. Pero ya me perdí en el tema. Vuelvo a regresar otra vez a la historia guatemalteca de este tema. Hemos dejado, decía, por un lado, esa etapa conservadora de que se imponen las condiciones precisamente de la independencia. La independencia son impuestas por los criollos. Y vuelvo a caer, la independencia y la condición republicana es por el escenario mismo europeo
que aquí bueno, ya vamos a tener un presidente, vamos a tener un organismo judicial, vamos a tener un organismo ejecutivo, pero es una administración específica de los criollos. Y todavía si son escenarios en los cuales se generó para no pagar esos impuestos. Se recuerdan que la tierra eran arcas, era como beneficios económicos para la corona española, como parte de la política agraria colonial, porque ahorita ya vamos a hablar de la independencia, ya no vamos a hablar de una colonia, sino de un país independiente sin constitución. Ahí estamos hablando de la conducta centroamericana. Bueno, mejor anexémonos a México. Y resulta que nos peleamos, no, mejor nos vamos para otro lado y El Salvador se opone. Total es que nos hicimos pedazo la finca y cada terrateniente se quedó con su pedazo de tierra. Guatemala es un pedazo de ellos. Pero ya se dan esas condiciones republicanas en ese tema. ¿Qué democracia o qué sentido democrático? Simplemente los ricos habían definido, bueno, alguien tiene que dirigir esto, entre nosotros mismos dirijámoslo, hagamos unas elecciones entre nosotros mismos. Y así vamos a hablar que desde Rafael Carrera hasta Justo Rufino Barrios, que será la época conservadora en este país, se deja por un lado el cultivo del añil y se propone totalmente la búsqueda de otro, aunque ese era de profundidad, pero se empieza a buscar otros productos hasta que el país se vuelve cafetalero totalmente, porque ya no hay posibilidades de producir más añil, porque ya se ha manejado el añil sintético. Pero las condiciones del conservadurismo, donde la iglesia todavía sostenía a los grandes núcleos de poblaciones y de tierra, hasta llegar a la época de Justo Rufino Barrios, en que se decide romper con esa producción del añil y definir un producto básico, un producto líder, y le quitan toda la tierra a la iglesia. Entonces, la iglesia, que era terrateniente, se queda sin tierra, y esa tierra no le es entregada de regreso al campesino o al indígena, se queda efectivamente con los mismos ricos, con los militares, con los mismos ricos, los calientes. Bueno, se está planteando entonces una reforma liberal, ya estamos cerca de la definición de liberales como tal, ya estamos hablando de que hay una introducción, por ejemplo, de la máquina de vapor, que estamos hablando que hay algunas máquinas que desprenden energía eléctrica. Estamos hablando de que la iglesia se le quita el poder de la tierra y se le quita el poder de la educación. Y se habla que este Estado, su educación iba a ser laica y gratuita. Desde la época pues, se crea un ejército moderno, entre comillas. Pero se crean condiciones un tanto diferentes a las que se habían utilizado en todo el conservadurismo, pero que en ese momento ya hay otro escenario económico a nivel internacional. Desde Guatemala pasa a ser parte de ese mundo competitivo del café. Barato el café porque la mano de obra era esclava en la recolecta del café, solo se requieren las manos, porque no hay fincas cafetaleras que puedan pasar un tractor, pues todo es montañas. Este país es de montañas. Pues hay que recoger el café con las manos. Y si tú hicieras mano esclava. Pero no solo ese marco, en lo teórico. Fíjense, ya estamos hablando de distribución de tierras.
Pero ¿dónde fortalece, por ejemplo, el sistema liberal? A través del derecho. Se crean normas como la vagancia, la ley del colonato, la ley de la viabilidad. Fíjense, concepto de legislaciones, la ley de jornaleros. Si nadie se podía desprender de una finca si no tenía en esa finca el cumplimiento de tantas horas que el patrón o el caporal se la tenía que firmar en una tarjeta al indígena que no podía leer ni escribir, pero le ponía que había complementado, y si en el camino perdía la tarjeta o si en el camino no podían entender que ya había hecho la jornada, en el camino, en ese camino, ahí donde lo encontraban, lo metían en una finca y tenía que darle cumplimiento a las jornadas de trabajo en forma esclava. Ahí de la viabilidad. No habían presos. Habían que hacer carreteras con la mano, a puro pulmón. Todo lo que ven, usted fue hecho por mano indígena, por mano campesina. No digamos, yo decía la ley de la vagancia, ¿no? Y les hacía una pregunta la vez pasada. ¿Sí? Si ser vago es delito. Si aquí nosotros tenemos un criterio de la vagancia, es porque estaba criminalizado aquel que lo encontraran en una hamaca, lo encontraran en una silla mecedora, lo metían al bote para trabajar en las carreteras, en hacer iglesias. Se hablaba, por ejemplo, que la iglesia de Esquipulas, para mezclar, si la mezcla de la arena y la cal lo hacían con leche. No sé si será eso cierto, pero esas son las enseñanzas que hemos tenido. Entonces generamos hasta ese momento de la enseñanza liberal de José Rufino Barrios que destierra a la iglesia, fuera la iglesia del escenario común. Pero por supuesto que vamos a hablar de la Revolución de Octubre y vamos a hablar del Decreto 900, vamos a hablar de la definición del social espiritualismo propuesta del doctor Juan José Arévalo Bermejo, padre del señor está actualmente electo como presidente del país y espero que juegue las mismas posturas que su señor padre, aunque no sea igual, pero que sea totalmente diferente. Para empezar, pues puede ser que continuemos en lo mismo. Ustedes son jóvenes, profundamente jóvenes, y tienen que conocer la historia cabal de nuestro país para tener fundamento para caminar con el país de la mano hacia arriba. Tienen que valorar este tipo. Y es el derecho agrario. O sea, hasta acá yo estoy bien claro de que vamos a encontrar disposiciones agrarias, les decía en el curso, como 100, por ahí tengo el libro ahí, como 40 o 60 leyes que son específicamente del derecho agrario, pero no sirven para nada porque el país está igual. ¿De qué me sirve que ustedes sepan licencias como talar árboles, cómo partir comunidades, cómo envenenar ríos? Tienen la capacidad como abogado de traer una minera que no va a cumplir los acuerdos mundiales para no contaminar los ríos o los mantos acuíferos. Abogados de ese tipo dan asco.
O sea, el derecho agrario no es simplemente tener normas sustantivas para que ustedes a cabal, a ciencia, como que el derecho guatemalteca fuera lo máximo, sino que lo diga el derecho electoral. Entonces nosotros ya tenemos esto. Hemos venido transitando desde la conquista, desde la colonia, desde la época de los conservadores hasta tener la época liberal de Justo Rufino Barrios. Que yo sé que se adelantaron a estudiarlo por la cuestión del examen, pero era determinante encontrarle ahorita el espacio para poderlo discutir. Pero bueno, tenemos entonces que los elementos, solo se me olvidaba, yo creo que sí habíamos hablado del quinto principio, el bloqueo al mestizo, ¿verdad? Sí lo habíamos hablado. Entonces, yo creo que vamos a dejar la clase. Sí, vamos a dejar la clase. Ya hablamos de los ejidos, ya hablamos de la encomienda, ya hablamos de los repartimientos, ya hablamos de las bulas. La verdad que el libro ese lo tiene todo, pero vamos a dejar la clase el día de hoy ahí, con el entendido de que vamos a entrar a los escenarios propios de la Revolución de Octubre y especialmente en los escenarios del Decreto 900. A partir de ahí, la otra semana ya entramos al análisis de las unidades productoras capitalistas y campesinas y poder trabajar sobre los temas de investigación que me interesa, métanse en la cabeza ya temas profundamente agrarios que sean de objetividad mundial, que digamos, quedarse uno, esto es lo que necesitamos en este país y por qué no lo tenemos, pero ya lo vamos a discutir propio, porque es una razón nuestra, no es de nadie más, es un laboratorio entre ustedes, estudiantes, y su compañero catedrático. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí, Karen, ¿ibas a decir algo? Karen. No, profe. No, lo siento. Okay. Bueno, buenas noches entonces. Estamos ahí pendientes de la clase para el próximo día. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, licenciado.